La venganza de Cáncer es un arte refinado, un acto calculado que se desarrolla en las sombras del tiempo y la paciencia. A diferencia de otros signos que buscan la confrontación directa, Cáncer elige un camino más profundo y emocionalmente devastador. No es una explosión de furia, ni un arrebato impulsivo, sino una estrategia tejida con hilos de memoria, intuición y perspicacia. Quien hiere a Cáncer rara vez se da cuenta de inmediato de su error. Este signo de agua, regido por la luna, no olvida ni perdona fácilmente, aunque su exterior pueda parecer afable y comprensivo. Su memoria es una fortaleza donde guarda cada palabra, cada traición, cada herida. No busca venganza por capricho, sino cuando siente que ha sido traicionado de una manera que no puede ignorar. La sutileza es su arma. No necesita levantar la voz ni exponer su ira de manera evidente. En cambio, espera el momento perfecto, el instante en que su represalia tenga el mayor impacto. Puede ser un comentario casual, aparentemente inofensivo, que toca las fibras más sensibles de su adversario. O una acción silenciosa, como retirarse de la vida de alguien sin previo aviso, dejando un vacío imposible de llenar. La paciencia de Cáncer es legendaria. Puede esperar días, meses o incluso años para hacer sentir el peso de su venganza. Mientras tanto, finge normalidad, se muestra amable, incluso protector. Pero en su interior, la marea está cambiando, preparando el golpe que hará tambalear el mundo del otro. Puede hacer que alguien se sienta culpable sin necesidad de una sola palabra, simplemente con su ausencia, con su frialdad, con su indiferencia calculada. Cuando decide ejecutar su venganza, lo hace de una manera que el otro ni siquiera sospecha hasta que es demasiado tarde. Puede ser tan sutil como influir en la percepción que otros tienen de su enemigo, deslizando comentarios estratégicos que siembran la duda y la desconfianza. O puede ser más personal, golpeando justo en la herida emocional más profunda del otro, donde duele más. Cáncer sabe que el dolor más grande no es el físico ni el inmediato, sino aquel que se infiltra en el alma, aquel que se descubre cuando ya no hay vuelta atrás. No necesita levantar la mano ni gritar para destruir a alguien. Basta con un simple giro del destino, uno que él ha orquestado en silencio. La grandeza de su venganza radica en que, cuando el otro finalmente comprende lo que ha sucedido, Cáncer ya ha seguido adelante. No necesita regodearse en su victoria, porque su satisfacción radica en saber que quien lo dañó ha sentido en lo más profundo de su ser el mismo dolor que él experimentó. Y así, con la misma calma con la que la luna controla las mareas, Cáncer recupera su paz, sabiendo que el equilibrio ha sido restaurado. La venganza sutil de Cáncer no es solo un acto de retribución, sino una manifestación de su compleja naturaleza emocional. Su sensibilidad, que en muchos puede parecer una debilidad, es en realidad su mayor fortaleza cuando decide ajustar cuentas. Cáncer no actúa desde la ira impulsiva, sino desde una herida profunda que lo transforma en un arquitecto del destino ajeno. No se deja cegar por el odio, en cambio, analiza, estudia y espera con la certeza de que el tiempo jugará a su favor. Su capacidad para recordar cada detalle de las interacciones humanas lo convierte en un estratega sin igual. No solo recuerda los actos de traición, sino también los miedos, inseguridades y puntos vulnerables de aquellos que lo han lastimado. Almacena información con la paciencia de un historiador, consciente de que llegará el día en que ese conocimiento le permitirá diseñar una respuesta devastadora. Cáncer no olvida una deuda emocional, y aunque pueda aparentar perdón, en su interior sabe que tarde o temprano el equilibrio será restaurado a su favor. Uno de los métodos más poderosos de su venganza radica en su capacidad para manipular las emociones de los demás. Puede hacer que alguien se sienta culpable sin necesidad de decir una sola palabra, utilizando el silencio como un arma afilada. Su retiro repentino de la vida de alguien es más que una simple ausencia, es un recordatorio constante de que algo se ha roto y no podrá ser reparado. Puede volverse inalcanzable, inaccesible, un fantasma en la memoria de quien lo ha lastimado, dejándolo con una sensación de pérdida que nunca podrá llenar. Cáncer también sabe cómo crear ilusiones. Puede hacer creer a su enemigo que todo está bien, que no hay rencor, que la traición ha sido olvidada. Esta táctica es su forma de garantizar que su oponente baje la guardia, que se confíe, que piense que ha escapado de las consecuencias. Pero justo cuando menos lo espera, la marea cambia, y es entonces cuando Cáncer ejecuta su represalia. En ese momento, el impacto es doble, el golpe en sí y la sorpresa de no haberlo visto venir. No siempre necesita actuar directamente. Su influencia sobre el entorno es una de sus armas más letales.
Conoce a la perfección la dinámica social, los vínculos entre las personas, los secretos que se esconden tras las apariencias. Puede utilizar esta información para cambiar la percepción que otros tienen de su enemigo, sembrando dudas, revelando verdades en el momento exacto o incluso dejándolo en evidencia sin mover un solo dedo. A veces, su venganza se da a través del poder de la exclusión. Quien lo traiciona puede encontrarse súbitamente solo, sin apoyo, sin aliados, aislado en un vacío emocional que él mismo creó sin darse cuenta. El impacto psicológico de la venganza de Cáncer es su sello distintivo. No busca destruir físicamente a su enemigo ni necesita recurrir a la violencia directa. Lo que realmente desea es que la otra persona experimente lo que él sintió, la herida de la traición, el vacío de la pérdida, la angustia de no poder volver atrás. Su mayor triunfo es ver cómo su adversario se consume lentamente en la duda y el arrepentimiento, mientras él sigue adelante con su vida, inalcanzable e indiferente. A pesar de todo, Cáncer no disfruta de la venganza en el sentido tradicional. No es un signo cruel ni se regodea en el sufrimiento ajeno sin motivo. Su necesidad de ajustar cuentas nace del dolor, de la sensación de haber sido injustamente herido. Si alguien logra demostrarle arrepentimiento genuino, es posible que Cáncer elija no ejecutar su venganza, pero nunca volverá a ser el mismo con esa persona. Puede perdonar, pero jamás volverá a confiar de la misma manera. Su protección emocional es un castillo que, una vez derribado, nunca vuelve a ser construido igual. Cuando Cáncer decide vengarse, lo hace con la certeza de que su enemigo entenderá, tarde o temprano, lo que ha perdido. Su venganza es un reflejo de la justicia del universo, una respuesta medida y calculada que no deja rastros evidentes, pero que se siente en lo más profundo del alma. Como las olas que regresan a la orilla, su retribución es inevitable, silenciosa y poderosa. Y cuando finalmente ha restaurado el equilibrio, su corazón se apacigua, sabiendo que la lección ha sido impartida y que él, una vez más, ha triunfado en su dominio sobre las emociones. La esencia de la venganza sutil de Cáncer no radica únicamente en el acto en sí, sino en la forma en que es percibida por su objetivo. Para que su retribución sea efectiva, debe sembrar la semilla de la duda, del remordimiento, del vacío emocional que carcome lenta e inexorablemente. Lo que diferencia a Cáncer de otros signos es su capacidad para hacer que la víctima de su venganza no solo sufra las consecuencias de sus actos, sino que también se cuestione a sí misma, reviviendo una y otra vez los momentos en los que pudo haber actuado de otra manera. Uno de los aspectos más fascinantes de su represalia es su capacidad de actuar con una aparente pasividad. Su silencio no es simplemente una ausencia de palabras, sino una estrategia minuciosamente calculada. Cuando Cáncer deja de hablar, de responder, de mostrar emociones, su objetivo comienza a sentir la frialdad de su indiferencia. Este método es especialmente efectivo porque juega con la incertidumbre, con el temor de no saber qué está pensando realmente, de no poder leer sus intenciones. Lo que antes era una conexión profunda se convierte en un muro impenetrable, y esta barrera emocional es, en sí misma, una forma de castigo. Su inteligencia emocional le permite manipular el entorno sin necesidad de actuar de manera directa. Puede distanciarse lo suficiente como para no ser señalado como el causante del declive de alguien, pero su influencia sigue presente, operando en la sombra. Puede deslizar comentarios sutiles, provocar situaciones que despierten inseguridades, hacer que otros se cuestionen su relación con su adversario sin que éste sepa de dónde proviene el cambio. No necesita hablar mal de alguien abiertamente, basta con un gesto, un tono de voz adecuado, un momento de duda calculado para que el resto comience a percibir lo que él quiere que perciban. La capacidad de Cáncer para percibir las debilidades emocionales de los demás es lo que lo convierte en un adversario tan formidable. No se lanza a la venganza de inmediato porque sabe que la mejor manera de herir a alguien es en el punto donde más le duele. Y esto requiere observación, paciencia y un conocimiento profundo de la persona a la que busca castigar. Puede detectar con precisión quirúrgica cuáles son los miedos más profundos de su enemigo y utilizar ese conocimiento en el momento exacto. Quizá descubra que su adversario teme la soledad, el fracaso, el abandono o el rechazo, y entonces su venganza se diseña de tal forma que golpee justo en ese núcleo de inseguridad. La ironía en su estrategia es que muchas veces su enemigo ni siquiera se da cuenta de que está siendo castigado por Cáncer. Puede vivir bajo la ilusión de que simplemente es víctima de una serie de circunstancias desafortunadas, sin comprender que todas esas piezas han sido cuidadosamente movidas por las manos de quien alguna vez confió en él. Este signo tiene una capacidad innata para convertir el destino en su aliado. No necesita actuar de forma impulsiva porque sabe que el tiempo es su mejor herramienta.
En muchos casos, simplemente se aleja y deja que la vida se encargue del resto, con la confianza de que el karma, tarde o temprano, presentará la factura adecuada. La conexión de Cáncer con la luna le otorga una percepción única de las emociones humanas, y en su venganza esto se vuelve una ventaja estratégica. A diferencia de signos más racionales, que pueden planear represalias lógicas y directas, Cáncer entiende la naturaleza cambiante de los sentimientos. Su venganza puede mutar, adaptarse, modificarse según las circunstancias. Si en un principio había imaginado un castigo específico pero las condiciones cambian, él no se aferra a su plan original, sino que se ajusta a la nueva realidad para seguir garantizando el mayor impacto posible. Es un signo de agua, y como el agua, su venganza no tiene una forma fija, fluye, se filtra, se infiltra en los rincones más oscuros de la psique de su oponente. Uno de los efectos más devastadores de su venganza es que, cuando finalmente se ejecuta, su enemigo se encuentra completamente solo. A diferencia de otros signos que buscan la humillación pública o el enfrentamiento directo, Cáncer orquesta su venganza de una manera en la que, cuando su objetivo finalmente comprende lo que ha sucedido, ya no tiene a nadie a su alrededor que pueda ayudarlo. Puede haber perdido amigos, aliados, oportunidades, e incluso la propia autoestima. Y lo más inquietante es que, cuando intenta buscar a Cáncer para pedir explicaciones, para entender qué ha pasado, solo encontrará vacío. Cáncer ya ha desaparecido de su vida, dejando tras de sí un eco de lo que alguna vez fue. El dolor que deja su venganza no es inmediato ni explosivo, sino que se instala lentamente, creciendo con el tiempo. Al principio, su adversario puede no notar la magnitud de su pérdida, pero con el paso de los días, las semanas, los meses, comienza a sentir el peso de lo que ha sucedido. Como el mar que lentamente erosiona la roca hasta desgastarla por completo, la venganza de Cáncer actúa de forma constante y meticulosa hasta que el otro se da cuenta de que ya no tiene forma de revertir la situación. Sin embargo, hay un aspecto fundamental en su naturaleza: la venganza de Cáncer no es gratuita. No es un signo que ataque sin motivo ni que busque venganza por simple capricho. Su necesidad de castigar surge de un dolor auténtico, de una traición que ha dejado marcas en su corazón. Cuando ejecuta su represalia, lo hace desde la certeza de que es lo justo, de que su sufrimiento no puede quedar impune. Y cuando finalmente siente que el equilibrio ha sido restaurado, se retira, con la tranquilidad de quien ha hecho lo necesario para sanar su herida. El ciclo de su venganza es, en última instancia, un proceso de transformación. Cáncer no solo castiga a su enemigo, sino que también se reconstruye a sí mismo. Su dolor lo llevó a la oscuridad, pero su venganza lo devuelve a la luz, fortalecido, con una nueva armadura emocional que lo protege de futuras traiciones. Y cuando todo ha terminado, cuando su enemigo ha aprendido la lección, Cáncer sigue adelante, sabiendo que ha cerrado un capítulo sin necesidad de mirar atrás. La venganza de Cáncer es un mecanismo de restauración emocional, un acto en el que no solo equilibra la balanza tras una traición, sino que también redefine su propio concepto de confianza y lealtad. No es un signo que busque conflicto sin motivo, su esencia es protectora, maternal y profundamente emocional, pero cuando se siente herido en lo más profundo, su reacción no es explosiva ni evidente. La verdadera naturaleza de su venganza radica en su capacidad de operar en la sombra, dejando marcas invisibles en el alma de quien lo ha dañado. Uno de los aspectos menos comprendidos de su represalia es que no siempre es consciente. A veces, el dolor que le han causado es tan profundo que su subconsciente toma el control, y sin necesidad de planearlo meticulosamente, Cáncer comienza a alejarse, a cambiar dinámicas, a crear un entorno en el que su adversario sienta de manera gradual el peso de sus acciones. Puede volverse distante de forma casi imperceptible, haciendo que la otra persona se pregunte qué está ocurriendo, generando una ansiedad que crece con el tiempo. Este distanciamiento no es inmediato, sino progresivo, dejando a su víctima con la sensación de que algo se ha perdido, pero sin poder señalar exactamente cuándo o cómo ocurrió. La relación de Cáncer con los recuerdos juega un papel clave en su manera de ajustar cuentas. No olvida, pero no lo hace desde el rencor destructivo, sino desde la necesidad de aprender y protegerse. Cada traición, cada desilusión, se archiva en su mente como una historia que debe ser recordada para no repetirse. Cuando ejecuta su venganza, muchas veces no se basa solo en la herida más reciente, sino en una acumulación de pequeñas señales que ha ido percibiendo a lo largo del tiempo. Puede que su enemigo ni siquiera sea consciente de que la represalia que sufre no es solo por un acto puntual, sino por un patrón de comportamiento que Cáncer detectó mucho antes de que la otra persona siquiera sospechara que estaba siendo juzgada.
A diferencia de signos que disfrutan la confrontación o que buscan un golpe instantáneo, Cáncer prefiere que la justicia emocional llegue con naturalidad. Puede influir en las circunstancias de su enemigo de maneras que parecen simples casualidades, pero que en realidad han sido moldeadas por su intuición. Su capacidad de leer entre líneas le permite prever las debilidades del otro con antelación, y cuando el momento es oportuno, estas debilidades se vuelven el eje de su venganza. No necesita atacar directamente, sino simplemente permitir que las circunstancias lo hagan por él. En su forma más elaborada, la venganza de Cáncer puede tomar la forma de un falso refugio. Puede hacer que su enemigo sienta que aún tiene acceso a su protección, que la relación sigue intacta, que todo está bien. Y cuando menos lo espera, se retira de golpe, dejando al otro en la intemperie emocional. Este tipo de retribución es devastadora porque golpea en el punto más sensible, la sensación de seguridad. Si antes su enemigo daba por sentado su presencia, su apoyo y su lealtad, la pérdida de todo eso llega como una caída al vacío. Cáncer también tiene la capacidad de hacer que su adversario se enfrente a su propia naturaleza. No es raro que su venganza consista en devolverle al otro sus propias acciones, haciéndole vivir en carne propia lo que él mismo causó. Si alguien lo ha ignorado, Cáncer responde con una ausencia aún más profunda. Si ha sido traicionado, se asegura de que el otro experimente la misma sensación de abandono. Es un signo que comprende el poder del espejo emocional, y usa este conocimiento para hacer que su oponente se ahogue en su propio reflejo. La sutileza de su venganza puede ser aún más impresionante cuando decide actuar con amabilidad calculada. A veces, en lugar de distanciarse o atacar desde las sombras, elige mostrarse excesivamente cortés, comprensivo, incluso servicial. Pero esta aparente bondad no es más que una trampa silenciosa, un juego psicológico en el que su enemigo siente que todo está bien, cuando en realidad está siendo guiado hacia un desenlace inevitable. Puede seguir sonriendo, seguir ofreciendo palabras de apoyo, pero cada una de estas acciones tiene un peso oculto, una intención que solo Cáncer comprende. La verdadera crueldad de esta estrategia es que su adversario ni siquiera se dará cuenta de que está cayendo en la red hasta que ya sea demasiado tarde. Otro de los aspectos más intrigantes de su venganza es que no siempre necesita que su enemigo sepa que ha sido castigado. Para Cáncer, la justicia no es necesariamente un espectáculo, en muchas ocasiones, lo único que busca es el equilibrio interno, el cierre emocional. Si siente que su represalia ha tenido el efecto necesario, puede seguir adelante sin preocuparse por si el otro entiende o no lo que ha sucedido. No necesita que su adversario sufra de manera evidente, porque sabe que el destino y las circunstancias se encargarán de impartir la lección. Sin embargo, su venganza no es solo una respuesta al daño recibido, sino también una transformación personal. Cada vez que se ve obligado a actuar desde la sombra, Cáncer se fortalece, aprende y redefine los límites de su confianza. Si alguien lo traiciona una vez, difícilmente tendrá la oportunidad de hacerlo de nuevo. Y aunque su sensibilidad lo hace vulnerable en un inicio, su capacidad de recuperación y su intuición le permiten emerger de cada experiencia con una nueva capa de protección. En última instancia, su venganza es un proceso silencioso pero efectivo, una danza entre la paciencia y la estrategia, entre la memoria y la sutileza. Su objetivo nunca es la destrucción total, sino la enseñanza, una lección que su adversario no podrá olvidar, porque quedará grabada en lo más profundo de su ser. Y cuando el ciclo finalmente se cierra, Cáncer no necesita mirar atrás. Su venganza ha sido servida, su equilibrio restaurado, y su camino sigue adelante, imperturbable, sabiendo que la justicia emocional, aunque lenta, siempre llega en su momento preciso. La venganza sutil de Cáncer no solo es una respuesta a una traición, sino un reflejo de su compleja relación con el apego, la seguridad y la emocionalidad profunda. Su conexión con la luna lo hace un signo de ciclos, de mareas emocionales que avanzan y retroceden, moldeando su percepción del daño recibido y la forma en que elige equilibrar la balanza. Cáncer no es un justiciero impulsivo ni actúa por simple despecho, su retribución es un proceso pausado que se alimenta de la introspección y la observación minuciosa. No necesita atacar de inmediato porque su estrategia es a largo plazo, como la erosión del agua sobre la roca, lenta, imperceptible al principio, pero implacable en su desenlace. Uno de los aspectos más enigmáticos de su venganza es que puede ejecutarse sin que su adversario siquiera note que está siendo castigado. No necesita confrontaciones directas ni actos evidentes de represalia, su poder reside en su capacidad de generar un vacío emocional que consume lentamente a quien lo lastimó.
Si alguien era cercano a Cáncer y lo traiciona, lo que sigue no es un escándalo ni un estallido de ira, sino un cambio en la dinámica que, al principio, parece sutil, pero con el tiempo se vuelve insoportable. La calidez que solía ofrecer desaparece, su lealtad inquebrantable se disuelve, y la seguridad que brindaba se convierte en una ausencia dolorosa. Es entonces cuando su víctima se da cuenta de que algo ha cambiado, pero para ese momento, ya es demasiado tarde para remediarlo. A diferencia de signos de fuego que buscan la destrucción del enemigo o signos de aire que optan por la indiferencia total, Cáncer juega con el sentimiento de pérdida. Su venganza rara vez implica un castigo tangible, en cambio, se enfoca en hacer que su adversario sienta el peso de su error en lo más profundo de su ser. Esto es especialmente efectivo en relaciones personales, donde su ausencia puede sentirse como un abismo, una herida que no sana porque no hay confrontación, no hay cierre, solo un silencio ensordecedor que deja espacio para el arrepentimiento y la duda. Otra faceta poco explorada de su venganza es su capacidad para manipular el entorno sin levantar sospechas. Si bien Cáncer no suele actuar de manera agresiva, sabe cómo influenciar las percepciones de los demás. Conoce el arte de la sugestión, el poder de las pequeñas insinuaciones, los comentarios cuidadosamente dosificados que pueden sembrar la duda en la mente de quienes rodean a su enemigo. No necesita hablar mal de nadie de forma directa, pero con un simple gesto, una mirada o una pausa en el momento justo, puede cambiar la narrativa sin que nadie note su intervención. Su conexión con la memoria es otro de sus recursos más potentes. Cáncer no olvida las heridas, pero tampoco olvida los puntos débiles de sus adversarios. Su capacidad de observación le permite acumular detalles que en su momento parecían irrelevantes, pero que eventualmente se convierten en piezas clave de su estrategia. Puede recordar conversaciones pasadas, momentos de vulnerabilidad, deseos y temores que su oponente reveló sin darse cuenta, y llegado el momento, utilizar esa información en su contra de la manera más inesperada. Su venganza no es solo una respuesta emocional, sino una construcción meticulosa basada en todo lo que ha aprendido sobre la persona que lo ha lastimado. No siempre necesita que su enemigo sufra para sentirse reivindicado. A veces, su venganza se manifiesta en su propio crecimiento. Puede transformar el dolor en motivación, canalizar su energía hacia su propia evolución, y asegurarse de que la persona que lo dañó lo vea prosperar desde la distancia. Esta forma de venganza es particularmente devastadora para aquellos que subestimaron a Cáncer, porque lo que antes parecía frágil e influenciable se convierte en algo inalcanzable. Su éxito, su resiliencia y su capacidad de avanzar sin mirar atrás pueden ser una lección mucho más impactante que cualquier represalia directa. Cáncer también sabe jugar con el tiempo de una manera magistral. No es un signo que busque resultados inmediatos, porque entiende que la mejor venganza es la que llega cuando la otra persona menos lo espera. Puede actuar con una paciencia inquebrantable, esperando meses o incluso años si es necesario, hasta que las circunstancias sean perfectas para que su retribución tenga el impacto máximo. Y cuando finalmente se ejecuta, lo hace de una manera tan orgánica que parece que el destino simplemente está cobrando lo que es justo. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la venganza de Cáncer puede tomar la forma de una desconexión emocional total. Puede seguir estando presente físicamente en la vida de su adversario, pero sin ofrecerle nada de la cercanía o el afecto que antes existía. Esto es devastador porque Cáncer es un signo que, cuando ama, lo hace con una profundidad incomparable. Perder ese amor, esa devoción, es como perder una fuente de calor en medio de un invierno interminable. En última instancia, la venganza de Cáncer no es simplemente un acto de retribución, sino un mecanismo de aprendizaje y evolución. Cada traición que experimenta lo moldea, lo fortalece y lo obliga a redefinir sus límites. No busca dañar por dañar, sino asegurarse de que la lección sea comprendida. Y cuando finalmente siente que ha restaurado el equilibrio, puede soltar el pasado con la serenidad de quien sabe que la justicia ha sido servida de la manera más sutil y efectiva posible. La venganza de Cáncer, tan sutil como implacable, se enraiza en su capacidad de transformar el dolor en estrategia. No es un signo que ataque impulsivamente ni que actúe bajo los efectos de una ira descontrolada, sino que observa, analiza y espera el momento oportuno para actuar de una forma que resuene en lo más profundo del ser de su adversario. A diferencia de signos que buscan humillar públicamente o destruir de inmediato, Cáncer prefiere jugar con la percepción y las emociones de su enemigo, llevando a cabo una represalia que no se reconoce como tal hasta que el daño ya está hecho. Uno de los aspectos menos explorados de su venganza es su capacidad para disfrazarla de justicia cósmica.
Cáncer no necesita ensuciarse las manos directamente, sino que, con su aguda intuición, sabe cómo alinear las circunstancias para que su enemigo caiga por su propio peso. Puede parecer que todo es producto del destino, pero en realidad, ha habido una serie de movimientos silenciosos que han llevado a ese desenlace. Sabe cómo sembrar pequeñas semillas de duda o hacer ligeros ajustes en la dinámica de su entorno para que, poco a poco, la persona que lo ha herido experimente la consecuencia de sus acciones sin darse cuenta de que ha sido guiada hasta ese punto. El manejo de la culpa es otro de sus recursos más letales. Cáncer comprende como pocos signos la psicología humana, en especial los mecanismos de arrepentimiento y responsabilidad emocional. Si su venganza se orienta hacia alguien que posee un mínimo de conciencia, no necesitará hacer más que reflejar el daño que le causaron, dejando que la culpa haga el resto. Puede actuar con una combinación de nostalgia y distancia, evocando lo que una vez fue, pero dejando claro que ya no volverá a serlo. Es en este punto donde su enemigo comienza a cuestionarse a sí mismo, a recordar los momentos en los que pudo haber actuado diferente y a sentir el peso de sus propias decisiones. No hay nada más doloroso para una persona que comprender demasiado tarde que ha perdido algo valioso por su propia negligencia. La forma en que Cáncer se retira de la vida de alguien es también un acto de venganza en sí mismo. No se trata de un adiós abrupto ni de un portazo dramático, sino de una desaparición progresiva, casi imperceptible al principio, pero devastadora en su resultado final. Es posible que al principio su adversario ni siquiera note la diferencia, pero con el tiempo comenzará a sentir la falta de su presencia, la ausencia de su apoyo, la frialdad donde antes había calidez. Y cuando finalmente se dé cuenta de lo que ha sucedido, descubrirá que ya no hay forma de recuperar lo que se ha perdido. Otra manifestación de su represalia es su habilidad para devolver el daño de una manera que parece completamente natural. No es un signo que se rebaje a actos de venganza burdos o evidentes, porque sabe que la verdadera justicia se siente más profunda cuando llega de forma inesperada. En algunos casos, su estrategia consiste en permitir que su enemigo se sabotee a sí mismo. Puede hacerlo mediante la indiferencia, dejando que esa persona continúe en un camino autodestructivo sin intervenir para salvarla como lo hubiera hecho en otro tiempo. Cáncer sabe que a veces el peor castigo es permitir que alguien enfrente las consecuencias de sus propios actos sin ningún tipo de amortiguación emocional. El tiempo es su mejor aliado. Mientras otros signos buscan respuestas rápidas o venganzas inmediatas, Cáncer opera con una paciencia infinita. Puede guardar en su interior el recuerdo de una traición durante años, esperando el momento perfecto para ajustar cuentas. Y cuando ese momento llega, no necesita hacer grandes movimientos ni declararlo abiertamente, porque la venganza ya ha sido ejecutada en la sombra, tejida con los hilos de la paciencia y la estrategia. Un aspecto fascinante de su manera de responder al daño es la forma en que puede reconstruirse a sí mismo como una forma de represalia. Para Cáncer, una de las venganzas más satisfactorias es demostrar que no solo ha sobrevivido al dolor, sino que ha crecido a partir de él. Puede transformar su sufrimiento en motivación, superarse en todos los aspectos posibles y alcanzar un nivel de éxito y plenitud que haga que su enemigo se dé cuenta de lo que perdió. No se trata de venganza en el sentido tradicional, sino de una forma de demostrar que el daño que intentaron infligirle no solo no lo destruyó, sino que lo hizo más fuerte. Su relación con los recuerdos es también una herramienta poderosa dentro de su repertorio de estrategias sutiles. Cáncer tiene la habilidad de mantener vivas las emociones del pasado en la mente de su adversario, incluso cuando ya no está presente físicamente. Puede hacer que una persona recuerde constantemente lo que una vez tuvieron y lo que perdió, dejando cicatrices invisibles que persisten mucho después de que la conexión haya terminado. No necesita estar presente para que su ausencia se sienta con más fuerza que cualquier castigo tangible. En los casos más extremos, si Cáncer siente que la traición ha sido demasiado grave, puede optar por una venganza calculada que implique la manipulación emocional de su enemigo. No porque disfrute del sufrimiento ajeno, sino porque sabe que hay ciertas personas que solo aprenden a través de la experiencia. Puede devolver cada palabra hiriente, cada acto de deslealtad, pero de una forma tan delicada y medida que su adversario nunca podrá señalarlo directamente como el artífice de su caída. Esta forma de represalia es peligrosa porque se basa en una comprensión profunda de la vulnerabilidad humana, y si Cáncer decide utilizarla, lo hace con una precisión quirúrgica. Sin embargo, lo que más distingue la venganza de Cáncer de la de otros signos es que no es un simple acto de retribución, sino un proceso de sanación personal. Para Cáncer, cada ajuste de cuentas es también un paso hacia su propio crecimiento y entendimiento emocional. A medida que restaura el equilibrio en su vida,
también aprende a confiar en su intuición, a reforzar sus límites y a elegir con mayor sabiduría a las personas que permite entrar en su mundo. No es un signo que disfrute del rencor, pero tampoco es uno que permita que el daño quede impune. Cuando finalmente siente que ha hecho justicia a su manera, puede soltar el pasado con una tranquilidad que pocos comprenden. Su venganza, en última instancia, no es solo una forma de castigar, sino de liberarse. Y cuando ha logrado cerrar ese capítulo, sigue adelante con la certeza de que ha aprendido una lección invaluable. La verdadera fortaleza no está en la represalia inmediata, sino en la capacidad de transformar el dolor en sabiduría y el sufrimiento en evolución. La venganza de Cáncer es una obra maestra de la paciencia y la intuición, un proceso en el que cada pieza se acomoda en su lugar con una precisión milimétrica. Su naturaleza regida por la luna le permite entender los ciclos emocionales de las personas, identificar sus vulnerabilidades más profundas y, sobre todo, utilizar la memoria como un arma afilada y silenciosa. Su forma de responder a una traición o a un daño no es ruidosa ni evidente, sino una sinfonía de sutilezas en la que la persona que lo ha lastimado acaba atrapada en una red de consecuencias que nunca vio venir. Uno de los aspectos más intrigantes de su venganza es su habilidad para crear un vacío alrededor de su adversario. A diferencia de otros signos que buscan la confrontación directa, Cáncer actúa desde la retirada, desde el control absoluto de su energía. Donde antes había una presencia reconfortante, ahora solo queda un silencio ensordecedor. Es un signo que otorga amor y protección con una generosidad inmensa, y perder eso es una forma de castigo que pocas personas pueden soportar. Su enemigo, incluso si al principio no lo nota, poco a poco comienza a sentir la ausencia de ese refugio emocional. Como un barco en alta mar que ha perdido su faro, se encuentra a la deriva, sin rumbo, sin la calidez que antes lo anclaba. Cáncer entiende que la mente humana se aferra a los recuerdos, y su venganza no se basa en destruir, sino en dejar una marca imborrable en la vida de la persona que lo dañó. Su presencia se convierte en un fantasma, una sombra persistente en la memoria de su enemigo, quien, sin importar cuánto tiempo pase, no podrá evitar recordar lo que alguna vez tuvo y lo que perdió. Puede no haber dicho una palabra, puede no haber realizado ninguna acción visible, pero su ausencia se siente como una herida que nunca termina de sanar. El poder de Cáncer radica en su capacidad de influir sin necesidad de imponer. Sabe que las palabras pueden ser herramientas peligrosas, pero aún más peligrosa es la forma en que se dicen. Puede pronunciar una frase aparentemente inocente que siembra una duda, una sospecha o un sentimiento de inseguridad en su adversario. No necesita levantar la voz ni hacer acusaciones directas, porque domina el arte de la insinuación, la pausa calculada y la mirada que dice más que cualquier discurso. Puede hacer que alguien cuestione sus propias decisiones, que sienta el peso de la culpa sin necesidad de recordárselo constantemente. Su conexión con la memoria lo convierte en un estratega implacable. No olvida ni las ofensas ni los puntos débiles de quienes lo han herido. Puede parecer que ha perdonado, que ha dejado ir el daño, pero en su interior, cada detalle sigue almacenado, esperando el momento preciso para ser utilizado. Su enemigo puede sentirse seguro, creer que todo ha sido olvidado, pero Cáncer sabe que la mejor venganza es aquella que llega cuando la otra persona ya ha bajado la guardia. No es impulsivo ni actúa sin pensar, cada uno de sus movimientos está diseñado con precisión quirúrgica para maximizar el impacto de su represalia. En algunas ocasiones, su venganza no es siquiera consciente. Al ser un signo que irradia una energía protectora, su retiro natural ya es un castigo para quienes lo han lastimado. La vida de su enemigo cambia sin que éste sepa exactamente por qué, las cosas comienzan a salir mal, las relaciones empiezan a fracturarse, y poco a poco, el equilibrio se rompe. No es que Cáncer desee el sufrimiento ajeno, pero la energía que una vez brindó ha desaparecido, y en su lugar ha quedado un vacío que inevitablemente cobra su precio. Cáncer también tiene la capacidad de proyectar su venganza a través del tiempo, sin prisas, sin la necesidad de ver los resultados de inmediato. Puede esperar años si es necesario, porque sabe que el destino tiene su propia forma de ajustar cuentas. En algunos casos, su venganza no es un acto directo, sino el simple hecho de prosperar mientras su adversario se hunde en su propio caos. No necesita mover un solo dedo para que su enemigo se dé cuenta de que perdió algo invaluable. Ver a Cáncer avanzar, triunfar y encontrar nuevas fuentes de felicidades, muchas veces, un golpe mucho más doloroso que cualquier represalia calculada. Otro de sus métodos más devastadores es su habilidad para cambiar la narrativa sin levantar sospechas. No necesita manipular a grandes multitudes ni lanzar acusaciones abiertas, porque sabe que las historias se construyen con pequeños detalles.
Puede hacer que otros comiencen a ver a su enemigo de una manera distinta con solo unos pocos gestos, con un comentario fugaz que siembra la semilla de la duda. No necesita destruir su reputación directamente, porque el entorno hará el trabajo por él. Es el sutil maestro de la percepción, y cuando decide utilizar esta habilidad, su adversario se encuentra atrapado en una red de consecuencias que no puede comprender hasta que ya es demasiado tarde. Cáncer, sin embargo, no es un signo que se deleite en la venganza. Su verdadera motivación no es el rencor, sino la restauración del equilibrio. No busca dañar por el simple placer de hacerlo, sino que responde de la única manera que considera justa y proporcional al dolor que le han causado. Si bien puede actuar con precisión quirúrgica, también es un signo que, una vez que ha sentido que la lección ha sido aprendida, es capaz de soltar el pasado y seguir adelante sin mirar atrás. Su verdadera victoria no es solo haber ajustado cuentas, sino haber crecido a partir de la experiencia. En última instancia, la venganza de Cáncer no es solo una forma de castigo, sino un acto de reafirmación personal. Es la confirmación de que no se le puede subestimar, de que su aparente fragilidad esconde una fortaleza impenetrable. No necesita demostrar nada a nadie, porque su simple existencia es un testimonio de su resiliencia. Y cuando ha logrado sanar, cuando ha encontrado la paz dentro de sí mismo, su mayor venganza es haber salido del fuego más fuerte, más sabio y más inmune a cualquier daño futuro. Cáncer no es un signo que busque la venganza de manera impulsiva, ni tampoco actúa movido por el rencor inmediato. Su respuesta a una traición o a un daño es un proceso complejo, calculado y profundamente emocional. A diferencia de signos que pueden explotar en una reacción inmediata o que buscan venganza de forma evidente, Cáncer se toma su tiempo. Su forma de ajustar cuentas no se basa en la agresión, sino en la transformación de las circunstancias y en la manipulación sutil de la energía emocional que lo rodea. Uno de los aspectos menos comprendidos de su venganza es su capacidad para provocar una desconexión emocional en su adversario. Cáncer sabe exactamente cómo retirar su energía sin que el otro se dé cuenta de inmediato. No se trata de un corte abrupto ni de un conflicto abierto, sino de un alejamiento paulatino y casi imperceptible que deja una sensación de vacío. Su víctima puede no notar al principio que algo ha cambiado, pero con el tiempo comenzará a sentir la diferencia. Ese apoyo incondicional, esa comprensión que parecía infinita, ha desaparecido, y en su lugar queda una ausencia dolorosa. A diferencia de otros signos que disfrutan viendo a su enemigo caer, Cáncer prefiere que la vida misma se encargue de impartir la lección. Su papel en la venganza es más bien el de un catalizador, alguien que pone en marcha los eventos necesarios para que la otra persona termine enfrentándose a las consecuencias de sus propias acciones. Puede hacerlo de muchas formas, pero una de las más efectivas es permitiendo que su adversario se enrede en sus propios errores. En lugar de intervenir o advertirle, Cáncer se limita a observar cómo esa persona se hunde por su propia negligencia. Otra faceta poco explorada de su represalia es la forma en que utiliza la empatía a su favor. Cáncer no solo entiende las emociones, sino que sabe cómo utilizarlas estratégicamente. Puede mostrarse vulnerable de manera calculada, logrando que su enemigo baje la guardia y se sienta culpable sin siquiera darse cuenta de que ha sido manipulado. En algunos casos, logra que la persona que lo hirió termine buscando su redención, intentando reparar el daño sin siquiera entender que ya es demasiado tarde. La culpa y el remordimiento se convierten en armas invisibles, herramientas que desgastan lentamente la seguridad del otro hasta que se desmorona por completo. En un nivel más profundo, Cáncer entiende que la verdadera venganza no siempre requiere acción directa. Sabe que a veces el simple hecho de seguir adelante y prosperar es suficiente castigo para su adversario. Su crecimiento, su éxito y su felicidad se convierten en un recordatorio constante de lo que el otro perdió. A medida que Cáncer se fortalece, su enemigo se enfrenta a la realización de que ya no tiene acceso a esa energía cálida y protectora. Esto puede ser devastador para alguien que alguna vez dependió de su apoyo emocional. El tiempo juega un papel fundamental en su estrategia. No tiene prisa por ajustar cuentas, porque comprende que la mejor venganza es aquella que llega cuando la otra persona ya no la espera. Puede parecer que ha olvidado la ofensa, que ha seguido adelante sin rencor, pero en realidad está esperando el momento en que su enemigo esté en su punto más vulnerable. Y cuando finalmente llega ese instante, su represalia es devastadora no por su agresividad, sino por su precisión. Cáncer también es un maestro en la manipulación de la percepción. Puede hacer que quienes rodean a su adversario comiencen a verlo de manera diferente sin necesidad de decir una sola palabra en su contra.
Su forma de actuar con las personas clave en la vida de su enemigo puede generar dudas, sospechas y distanciamientos que, con el tiempo, debilitan la posición de quien lo ha dañado. No necesita ensuciarse las manos directamente, porque la dinámica misma del entorno cambia de manera natural a su favor. Otro aspecto poco discutido es su capacidad para borrar su rastro emocional. Cuando Cáncer decide que alguien ya no merece su energía, no deja cabos sueltos. No solo desaparece físicamente, sino que se asegura de eliminar cualquier vínculo que lo conecte con esa persona. Puede borrar recuerdos, eliminar conversaciones y cortar lazos de manera tan eficiente que su enemigo se siente como si nunca hubiera existido en su vida. Esta sensación de inexistencia es una de las venganzas más sutiles pero más dolorosas, porque no hay peor castigo que darse cuenta de que uno ha sido completamente eliminado de la memoria de alguien que antes lo valoraba. A pesar de su habilidad para la venganza, Cáncer no es un signo cruel ni despiadado. En el fondo, lo que busca no es destruir, sino restaurar el equilibrio emocional que ha sido alterado. Su sentido de justicia es profundo, y su forma de responder al daño está más orientada a asegurarse de que no vuelva a ocurrir, más que a causar sufrimiento gratuito. Sin embargo, si siente que la traición fue demasiado grave, puede desplegar toda su estrategia de manera implacable, asegurándose de que su enemigo aprenda la lección de la manera más dura posible. El verdadero poder de Cáncer radica en su capacidad para transformar el dolor en fortaleza. Su venganza, en última instancia, no solo es una forma de retribución, sino un proceso de crecimiento personal. Cada experiencia dolorosa se convierte en un recordatorio de su propia resiliencia, en una lección que lo hace más sabio y más selectivo con las personas a las que permite entrar en su vida. Y cuando finalmente cierra ese capítulo, lo hace con la seguridad de que ha salido fortalecido, listo para seguir adelante sin mirar atrás.